Al aire. Bueno, muy bien, la noticia es económica, el tema dominante es económico, naturalmente, más allá de que la situación es una situación de política y de economía, por supuesto, pues si hay alguna crisis es política y económica, pero empezamos a tener que tener la necesidad de entender un poco las derivaciones que esto puede tener y también si puede tener consecuencias en la economía personal, en la economía de cada uno. Concreto es que ayer el Banco Central pasó de vender 53 millones de dólares en un día a 379 millones en el mercado para frenar, por supuesto, la presión sobre el dólar. Este es el punto de partida para analizar todo lo que sucedió. Una jornada muy, pero muy larga que termina con declaraciones del ministro de Economía de apuesta, de subir la vara, de seguir para adelante y de, no sé si a su vez es la palabra, ahora lo conversamos con Ceci y con nuestro invitado Cristian Buteler que se suma a la mesa. Ceci, empecemos a ordenar un poco. No, pensaba que lo que pasó ayer es que el dólar volvió a tocar el techo de la banda. Llegó a los 1.474,80, creo que era la banda ayer. El Banco Central tomó la decisión de publicar todos los días cuál es el precio del techo de la banda y del piso de la banda para que no haya más discusión en el mercado sobre quién calcula ese valor. Empezó a circular a la tarde la versión de que había vendido fuerte muchos dólares, 300 millones de dólares o más. Se publicó el dato oficial, 379 millones en el segundo día de intervención desde que el dólar tocó el techo de la banda. El Banco Central fue poniendo bloques de 50 millones de dólares y el mercado se los fue llevando. En paralelo salieron algunos datos que son buenos para la economía y que en otro momento hubieran inundado las redes sociales y la comunicación del gobierno, destacando que el superávit comercial de la Argentina había dado un dato muy bueno en agosto, 1.400 millones, que se había validado también superávit financiero, no solo primario, en agosto, pero todo queda apagado atrás de la situación de tensión cambiaria y la presión sobre el dólar. A la noche habló el ministro de Economía y el presidente del Banco Central. Yo les había dicho ayer a la mañana que lo que había dejado trascender el gobierno después de esa primera intervención de 53 millones era que el gobierno iba a defender con billones, les dije ayer en la mañana, estaba dispuesto a gastar billones hasta las elecciones y se mantenía el equilibrio. Ayer lo dijo oficialmente el ministro de Economía, creo que lo podemos ver en el streaming de Las Tres Anclas. A ver. Y no nos vamos a mover del programa. Es decir, vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda. El programa se diseñó así y está hecho para que los dólares, tanto del central como los que hemos comprado, esos dólares sirvan para defender el techo de la banda. Y después podemos entrar en detalles si quieren por qué y demás. Pero esencialmente es por lo que acabo de decir, porque es un programa sólido, porque al no haber más emisión de pesos, está muy bien capitalizado el Banco Central, hay suficientes dólares para todos y también porque, digamos, es el esquema en el que se acordó en su momento. Básicamente, lo que dice ayer Caputo es ¿a quién le habla? A los que creen que a la versión más instalada, que es que después de las elecciones el gobierno va a levantar las bandas y va a ir a una flotación más libre o completamente libre, o que va a reinstaurar el cepo. Yo decía ayer, probablemente encontremos un mix de todas esas cosas, depende cómo siga esta dinámica. Lo que dijo entonces el ministro de Economía a esos que creen que va a levantar el techo de la banda, les dijo: voy a gastarme todos los dólares que me tenga que gastar en defender el techo de la banda. Sí. Dijo, si tengo que pagar los vencimientos del año que viene, yo voy a garantizar que esos vencimientos se pagan con financiamiento que consiga en el exterior. Sí. Otra cosa que adelantábamos ayer y confirmó algo que estaba muy instalada: voy a pedir más plata si hace falta y estoy dispuesto a gastarme todos los dólares que necesite. El problema que tiene Caputo ahora es que le tienen que creer.
El problema que tiene que Caputo eso lo ahora es puede su hacer. palabra, que es lo más Exactamente. hipotecado que se vio en la Argentina en los últimos 20 meses. Exactamente. La palabra del ministro de Economía, una persona que... Esto es una mirada completamente fuera de lo económico, pero hace rato que no se ve un funcionario hipotecar tanto su credibilidad y jugar la ficha una y otra vez contra, y lo miro a Cristian, contra lo que uno lee, que dice el mercado, los economistas, los que entienden todo el tiempo plantean que de este esquema en algún momento tendríamos que haber salido o habría que salir, que habría que haber comprado reservas. Ahora te estoy mirando mientras escuchas a Ceci, Cristian, te miro con tus gestos, que estás un poco también impactado por los comentarios del ministro. ¿Puede ser? A ver, yo creo que el ministro dijo lo que tiene que decir. Claro. Ajá. El ministro, Sí. o sea, no puede, si él hoy, ayer Claro. te decía, la banda se va a mover y demás, hoy tienes una avalancha de compra de dólares Claro. que es imposible soportar. Claro. O sea, la medida se mantiene hasta el segundo anterior que se tiene que cambiar, ¿no? O sea, él tiene que Exacto, mantenerse. exacto. Cuando lo que uno tiene que pensar es, bueno, che, ¿y van a poder, sí o no van a poder o no, más allá de la voluntad? O sea, está muy claro que este gobierno tiene la voluntad de pagar todas las deudas, lo han mostrado desde el primer día, nunca se dudó de eso, siempre hubo dudas de si van a poder conseguirlo, o sea, no de la voluntad, sino de la capacidad de pagar. Hasta ahora han podido pagar todas las deudas en tiempo y forma sin ningún problema. Y con las bandas pasa algo exactamente similar. Claro. También te decían que el Kralin Beck no se iba a mover hasta que la inflación llegue a cero. Sí. Y tuviste que ir corriendo al Banco Central, al FMI, a pedir 12.000 millones de dólares primero, o 2.000 ahora, 20.000 en total, para sostener un esquema que tuviste que cambiarlo al final y pasar a este con las bandas. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿lo va a poder sostener? Y ahí es donde entran las dudas. ¿Por qué? Porque vos decís, bueno, primero, las tasas tienen que bajar. Vos no podés seguir manteniendo las tasas en estos niveles, ¿sí? Porque fueron estas tasas las que te derrumbaron la economía en los últimos 2 meses. La economía de Argentina dejó de crecer en febrero de este año, ¿sí? En marzo ya empezó a bajar, pero vos tenías en marzo y abril un declive suave. Julio y agosto, con los niveles de tasas a los cuales llevaron el apretón monetario que el ministro aplicó, derrumbó la actividad. Entonces, vos no podés tener una inflación proyectada del 25-30% para los próximos 12 meses y tasas del 70%. Las tenés que bajar. Cuando vos bajás la tasa, el equilibrio entre la tasa y el tipo de cambio te da un tipo de cambio más alto. Ya estamos en el techo. Entonces, ya el solo hecho de bajar las tasas te da un equilibrio del tipo de cambio más alto. Además de eso, lejos de poder vender, tanto el Banco Central como el Tesoro necesitan comprar dólares, Claro. ¿sí? Para pagar deudas, el Tesoro, que algo podrá conseguir afuera, pero necesita pagar no solamente los bonos, están los bonos y están los compromisos con distintos acreedores internacionales que vos tenés que pagar. Y el Banco Central también tiene que comprar, porque hay una meta con el FMI que dice que el Banco Central tiene que reforzar reservas. Entonces, estoy en el techo de la banda. Tengo que bajar las tasas por un tema de actividad económica. Sí. Tengo que comprar dólares el Tesoro y tiene que comprar dólares el Banco Central. Va a ser muy difícil poder sostener el techo de la banda. Ese es el punto. O sea, en ese esquema, Cristian, siempre hay que elegir, ¿no? Entre Guatemala y Guatepeor, probablemente, pero hay que elegir entre Guatemala y Guatepeor. Porque, ¿te imaginas que el gobierno o el equipo económico va a elegir más sacrificar actividad económica y correr el riesgo de que se profundice un proceso de recesión, o que va a ir por liberar el tipo de cambio, que va a insistir primero con defender el programa, aunque eso le cueste recesión, o que va a ir por el cambio? Yo creo que hasta las elecciones es muy probable que insista por el camino que está yendo ahora. Sí. ¿Sí? Fue lo que hizo en la elección anterior, en la cual ahí quemó gran parte de la credibilidad, como bien marcabas vos. Yo creo que una de las peores medidas que pudo tomar el gobierno fue decidir intervenir dentro de la banda con dinero del Tesoro, una semana, 4 días antes de la elección, para llegar con el dólar un poquito más tranquilo en la elección. ¿El resultado cuál fue en esos 4 días? El Banco Central perdió el Tesoro perdió 500 millones de dólares. Sí. El dólar al lunes siguiente se te fue casi al techo de la banda y terminaste perdiendo las elecciones. O sea, fue el peor de los escenarios que podía... Y quemaste una credibilidad que decía... Que vos mismos hayas dicho, mirá, nosotros vamos a intervenir solamente cuando el tipo de cambio llega al techo de la banda. Nos habíamos olvidado de Ahora, eso. ¿pero es sostenible este nivel de intervención hasta la elección? A ver... Esto de usar reservas
El primer día... Te cierro con esto, porque decían, anunciaron que podían intervenir, pero no intervinieron bien. Al cuarto día intervinieron con 53 millones de dólares. Ok, ayer, intervinieron con más de 300. Ok. Sí, hubo gente. ¿Hoy qué pasaría? Hubo gente que el primer día decía, bueno, intervinieron con 53 millones, multiplico 53 por 27 días. Lo hicimos acá, lo hicimos. Hicimos la cuenta. Pregunté eso ayer. Dije, si Pero hago no es eso, así, no tengo funciona. tanto. No funciona así. Perdona a los periodistas de política. No funciona así, o sea... Ellos nos deben perdonar un montón cuando Sí, nosotros hablamos de política. Bueno, hoy lo vamos a multiplicar por 300. ¿Cuánto fue ayer? Claro, o sea, no es así. Probablemente no tengas Por el todos los días promedio de los 300. 2 días. Claro, No, eso es claro. mucho, eso es muy sofisticado. Si el equipo económico tuviera las cosas claras, quizás estas preguntas tontas no las haríamos igual, ¿no? Pero Si el vamos. equipo, No, si el no, equipo me parece que económico, son dos cosas capaz distintas. si el equipo económico, en vez de hacer Clarificar. los programas de streaming, haría Claro. conferencias de prensa Bien. donde estarían expuestos Total. a preguntas y repreguntas, digamos, de gente, digamos, un poco más Profesional. preparada. Claro. Y que, por ejemplo, un día como ayer, nadie le preguntó qué pasó con el segundo trimestre de... no me quiero ir de tema, pero dale. ¿qué pasó con el segundo trimestre de actividad? Que el PBI bajó. Sí. ¿Sí? Y bajó el segundo hizo trimestre. Un comentario, Bauti, en un momento dijo, Bueno, pero como, entonces- cayó, pero muy poquito. Pero Es eso. volviendo a lo tuyo, la realidad es que yo creo que sí, que tiene los dólares para aguantar. Tiene 12.000 millones de dólares que recibió del FMI. Hay que ver cuánto están dispuestos a quemar. Hasta ¿no? el último dólar, dijo. Claro. Bueno, sí, Lo que pasa es que- hay que ver si realmente lo cumple. Claro. Yo lo que creo que acá lo importante sería lo siguiente. Pero perdóname, porque digo, elijo creer, ¿no? Ujú. Hasta el último dólar. ¿Y después qué? Esa es la pregunta. Tal cual. Claro. O sea, ¿da certidumbre, da tranquilidad eso que dijo ayer Caputo o da, no, se va a quemar toda la reserva para bancar el Y dólar? mira, si yo tengo bonos ¿Cómo se lee argentinos, eso? estoy corriendo. ¿Por qué? Porque cada dólar que vos liquidás en el mercado para sostener el tipo de cambio es un dólar menos para que me garantiza a mí el pago de la deuda. Por eso vemos que los bonos están cayendo como caen. ¿Me Ayer entendés? los bonos Pero cayeron entonces, ¿por qué más dice fuerte eso? que las... Bueno, Porque, como acaba de decir Cecilia, tiene que elegir entre lo menos peor. ¿Qué es lo menos peor hoy? Asegurar la continuidad del esquema cambiario. ¿Por qué? Y porque si no, digamos... Porque hay muchos, perdone, pero hay muchos que dicen, che, pará, ¿por qué no corregís el tipo de cambio y ya? Bueno, a ver. Y resolvés todo este quilombo. Tendrás un poquito de pass-through, de paso a la inflación, pero que enseguida, que además no te va a tocar, no te va a llegar al bolsillo de la gente antes de la inflación, antes de la elección, perdón, y por eso un poco de calma. Yo creo que acá lo fundamental es lo siguiente. El equipo económico se tiene que sentar, hacer sus modelos económicos y decidir si lo que estamos viendo es algo conjuntural, ¿sí? Generado por Claro. malas decisiones propias. Yo Sí. creo que esto es generado más que nada por malas decisiones propias, más el ruido de la elección, que siempre genera un ruido, siempre genera volatilidad la elección. Sí. O si realmente hubo un cambio en el mercado, donde ya el mercado te está pidiendo un tipo de cambio más alto, donde ya no te cree que vas a poder sostener esto y demás. Si la decisión es la primera, o sea, si ellos realmente creen, como dijo ayer el ministro, que el programa es sólido, que el programa se sostiene, Sí. bueno, tendrán que vender los dólares necesarios hasta volver a encauzar la situación. Si hay alguna chance de que esto tiene que ser modificado porque las expectativas del mercado cambiaron hacia cuál es el nuevo tipo de cambio que tiene que tener la economía argentina, deberían hacer el cambio ya y no perder más dólares en el camino. quiero decir una cosa ahí en el camino. Me parece que lo difícil de tomar esa decisión en el camino es que para mí no podés tomar una decisión de cambio de programa económico si no tenés ancladas las expectativas políticas. Porque si vos cambiás la estrategia sin tener la solidez del respaldo político, la consistencia del gobierno de que eso que dice que está haciendo lo va a poder hacer, lo van a volver a correr. Lo único que va a hacer es cambiar el límite donde lo están corriendo. Entonces, hasta que no coincido en que hay un montón de problemas de la gestión económica por los que llegan hasta acá y el ruido político es adicional. Pero el ruido político en el que entró el gobierno en las últimas semanas, incluso después de las elecciones, no le permite tomar una decisión hoy, me parece, de cambiar de escenario. Yo creo que el ruido político, vuelvo a lo mismo, tiene su impacto, pero para mí han sido más decisiones Torpeza. económicas las que nos llegaron a este punto que ruido político. A ver, ¿Pero decisiones... vos cambiarías el programa económico antes de una elección? Si el programa económico, si yo sé que el programa económico no va a ser sostenible, sí. Porque, a ver, ¿de qué me sirve gastar? Lo que hizo el claro. Tesoro la semana previa a la elección, ¿de qué me sirvió gastarme
500 millones de dólares, que el Tesoro gaste 500 millones de dólares para mostrar algo que al final el lunes se dio cuenta que no, termine sin los dólares, sin ganar la elección. Sí, Por eso te preguntaba. Perfecto. Entonces, de hecho, esto ayer me lo decía alguien en las antípodas del pensamiento de Caputo, Sí. con alguna experiencia de gobierno. Es pan para hoy, hambre para mañana. O sea, hacer lo que tenés que hacer, cuanto antes lo haga, mejor. Exactamente. Yo creo que es lo mismo. Aparte, recordemos una cosa. Hasta hace 2 meses, el gobierno te decía, el equipo económico te decía, el resultado económico me garantiza el resultado electoral. Ah, sí. Después obvio. terminamos diciendo, estoy esperando un buen resultado electoral para que me vuelva a ordenar la economía. O sea, claramente ha perdido la credibilidad muy fuerte. Perdón, pero es Perdió lo interesante más lo que- valioso que tenía, que era la Exactamente. credibilidad. Y que le costó hacerlo y lo logró hacer durante el año pasado. Claro. Y este año con Lo una más serie valioso que tenía. de decisiones económicas innecesarias lo terminó tirando Cristian, por abajo. Perdón, pero podemos repasar, porque querías decir algo recién que me parecía interesante. ¿Cuáles son, a tu criterio, los errores puntualmente que cometió el gobierno para llegar hasta acá? No sé, desarme de las LEFI. Mirá, podés arrancar desde el año pasado cuando Dale. todos criticábamos el crawling peg y ya a esta altura del año pasado decíamos, che, mirá que con este tipo de cambio que sigue subiendo con un crawling peg del 2%, la inflación que desaceleró, pero no tanto como el programa necesitaba que se acelere. En el verano te van a sacar los dólares, el turismo, se te van a ir los dólares, vas a tener un problema con el turismo. Pasó. No, lo vamos a sostener. ¿Qué pasó en el verano? Brasil fue un boom. Todo el mundo... ¿Pero por qué se iba a Brasil? Porque te salía lo mismo que irte a Mar del Plata. Obvio, claro. O sea, Más no es que- barato, más barato. O más barato. Entonces, Brasil había ese fue devaluado también, ¿no? aparte, bueno, Claro. encima se juntó Sí, eso, claro, ¿no? claro. Se juntó eso. Pero bueno, Uno. empezaste a perder, digamos, en la balanza comercial, se te empezó a caer, la balanza cambiaria te daba totalmente negativa. Sí. Bueno, ¿qué tuviste que hacer? Tuviste que ir a cambiar el esquema, ir al fondo a pedir 20.000 millones de dólares más y cambiar el esquema. Sí. Cuando cambiaste el esquema, todo el mundo dijo, bueno, ahora el nuevo... Vos fíjate que en ese momento nadie dudaba que las bandas estuviesen mal puestas. No. Nadie decía, Bueno. che, se quedaron cortos con las bandas. ¿Qué pasó cuando hicieron eso? Primero, Pero la expectativa al principio era que iba a ir al techo de la banda. de que buena podía parte tocar el del techo, mercado, pero ¿no? rápidamente Sí, sí, eso, se dio vuelta. quedó afuera. Sí. El gobierno puso todos los incentivos para ir al piso de la banda. Sí. ¿Cuáles fueron los incentivos? Por ejemplo, las exportaciones, bajar las retenciones. Cuando vos bajaste las retenciones, digamos, le dabas una ventaja al productor que liquide, Sí. digamos, en este momento. Vos ahí, ¿qué hiciste? Concentraste, o sea, eso no quiere decir que el campo producía más. Sí. Simplemente que concentraba la liquidación en un periodo menor de tiempo. Correcto. ¿Sí? Bueno, todo el mundo dijo, aproveché y comprá. Es el momento. Comprá dólares. Ahí todo. No, vamos a comprar porque querían manejar las expectativas, como dice ella, vamos a comprar en el piso porque el dólar, es más, den gracias que pusimos el piso en 1.000 porque si no el dólar se iba a 600, te decían, sí. a 600, Presidente 700, decía, ¿sí? 700. Nunca llegó ahí, nunca compraron dólares. Los dólares que te faltaron o los dólares que vos recibiste en junio hasta junio Sí. y que no compraste, en ese momento fueron los que te faltaron a partir de julio y empezó el dólar a moverse un poco. Sí. Ahí otro error más, o sea, ahí el error fue no comprar reservas. Otro error más a partir de julio, el desarme de las LEFI. Las LEFI. Ayer volvió a decir que no, que el desarme de la LEFI no, porque tener esa cantidad de dinero disponible hoy sería un problema. Mentira, esa cantidad de dinero no era de los bancos, era el dinero con el cual los bancos manejaban su liquidez, era plata de la gente. Mientras que la gente mantuviese sus ahorros Sí. en los bancos, Sí. los bancos iban a seguir manejando su liquidez con las LEFI porque le era rentable, porque le era cómodo, porque le daba esa liquidez necesaria de poder disponer todos los días de ese dinero. Desarmaron las LEFIs y generaron un problema monetario, un problema en los pesos de la economía que los obligó a hacer cada vez cometer otro error tras otro error. Sí. Primero bajó las tasas, subió el dólar, ¿qué hicieron? Subieron las tasas. Subieron las tasas, lo que te dije antes, las tasas fueron tan fuertes en términos reales que te derrumbó la economía. Ahí tuviste otro gran problema. Subiste encajes. Obligaste a los bancos a renovar la deuda. Sí. Obligaste a los bancos a renovar la deuda. Los encajes se subieron 3 veces en 15 días. Bueno, todo eso dañó tu credibilidad. Amén. Todo eso tiró tu credibilidad realmente al Claro. piso y ya hoy cualquier medida que vos tomes, Por eso, todos el juntos mercado no sabe cuánto la vas a mantener, porque lo cambiaste. La última para mí fue la que te mencionaba antes, el Tesoro interviniendo dentro de la banda. La última Algo que semana. vos tenías a Furiase yendo a los programas, director del Banco Central, diciendo,
El dólar puede subir y bajar dentro de la banda sin ningún problema. Está dentro del esquema, el esquema es preparado así. Los fundamentos macroeconómicos dan para que vaya al piso. Y 4 días antes de la elección decidiste intervenir. Lo mismo con el punto Anker, ¿no? El gobierno decía, cada vez que no me renuevan la licitación del ECAP y sobran pesos es porque la economía está creciendo y los pesos van a monetizar la economía, y de golpe, cada vez que no le renovaron deuda, salió a absorber todos esos pesos. Claro. Y bueno, empezó a explicar que eso era por el momento electoral. Pero en el Excel, sí, en el papel, todos los planes cierran. Y probablemente en las cuentas que haga Santiago Auxili o Luis Caputo, ese plan cierra. Lo que pasa es que si no te creen, claro, tenés un problema. Pero viste que tenés pie de barro, y lo que perdió el gobierno es la credibilidad. Yo le pedí a él esta acumulación de fallidos para que quedara en evidencia, no con mala leche, que esto se ve, esto se vio, esto rompió absolutamente lo que hizo. La credibilidad, exactamente. Y no cierra. Claro. Porque si el programa hubiese cerrado, no estás hoy vendiendo 384 millones o 380 millones de dólares, claro, en un día por el Banco Central. Es que hace un ratito dijiste una cosa que me pareció muy gráfica, que desde la política el gobierno tenía anclado su expectativa electoral en el triunfo o en el desempeño del plan económico, y después lo hizo al revés. Me parece que el problema del gobierno fue que no leyó el plan que ese plan económico no es como lo tienen los papeles, o no es percibido en la gente como lo tiene en el Excel, y que sí, la elección fue el resultado del impacto de ese plan económico. Lo que pasa es que hay un ruido político ahí. Lo que ellos creen que es un impacto positivo, porque quizás para la macro, para el Excel, para la expectativa, para el plan que tienen trazado bueno, la gente lo percibió como malo. Obviamente, a ver, el resultado electoral es el resultado del programa económico. Claro. Está claro. Si cuando vos ves el desarrollo de la economía, dice, a ver, nadie pierde una elección por 14 puntos en la provincia de Buenos Aires si la economía crece el 6% anual. Y no. Nadie pierde por 14 puntos la elección en la provincia de Buenos Aires si sacaste 12 millones de personas de la pobreza, que ninguno votaba en la provincia de Buenos Aires. O sea, ¿qué quieren volver a la pobreza? Lo sacaste de la pobreza y quieren volver a la pobreza. O sea, claramente el resultado electoral fue producto de la elección. Y cuando vos mirás la economía, cuando vos mirás, por ejemplo, el estimador mensual de la actividad económica, el EMAE, que muchos se quedan con el número, pero cuando vos vas a ver adentro, digamos, de ese dato, vos te vas a encontrar sectores que van bien, ¿sí? Por ejemplo, petróleo y gas, son los que te tiran el número para arriba, intermediación financiera, el campo te tira el número para arriba. Pero vos tenés esos sectores que están muy por debajo, que todavía no pudieron recuperar el nivel de marzo del 2023, que fue cuando se entró en recesión, que son construcción, comercio e industria. Decime cuáles son, en el conurbano, los 3 sectores más importantes para eso. Construcción, comercio. Pero ellos creyeron que en el medio, con la baja de la inflación, ya era suficiente. También, sí, también leyeron muy el Excel, ¿no? Porque el dato en el papel, si vos mirás el ingreso de muchos sectores, incluso la jubilación o la UH, vos decís el ingreso es más alto. Ahora, si esa gente tiene un ingreso técnicamente más alto, pero tiene gastos fijos más significativos, lo que equilibra con ese dato que hace de Hernán Lacunza, de ingreso disponible, bueno, no te estás dando cuenta que la gente no importa que gane más si tiene más gastos fijos, ¿no? Si perdió poder adquisitivo, en definitiva. Exacto. Hay 2 cosas. A ver, yo creo que la baja de inflación es importante. Para mí la baja de inflación es importante y es valorada. Y es valorada. Pero con eso solo no me alcanza. Yo aparte tengo que tener trabajo. O sea, necesito que me baje la inflación porque realmente me come parte de mi ingreso todo, pero aparte necesito tener trabajo. Es necesario, no es suficiente. Exactamente, es una condición necesaria, pero no una condición el tema suficiente. es ¿cuánto puedes aguantar un ajuste entonces? Bueno, es siempre el eterno dilema de, para ordenarlo tenemos que hacer esto bien. ¿Cómo aguantas el ajuste? Yo creo que desde lo social, el ajuste ya llegó medio a un límite de cuánto se puede soportar, ¿no? O sea, por eso digo, tenés que bajar las tasas para poder reactivar un poco más la economía, porque no lo vas a poder sostener esto mucho más. O sea, no se va a poder sostener. Creo que la elección es la respuesta más, digamos, racional, ¿sí?, al ajuste, ¿no? La gente que dice, mira, a mí la verdad no me cierra el ajuste, yo estoy quedando afuera, voy por otra alternativa.
Después puede llegar a haber, digamos, cualquier otro tipo de manifestación. Bueno, le hemos visto lo que ha sido esta semana la ley de educación, el tema del Garraham y demás, la movilización que tuvo. Sí, sí. O sea, hay muchas formas que se pueden manifestar. Me parece que la más racional es por intermedio de las elecciones. ¿Y qué ves más allá de las elecciones? Son una incógnita, la verdad, ¿no? Son una incógnita, no sabemos qué puede pasar. Pero el sentido común de una persona que se dedica a esto, ¿qué indica? ¿Indica que de una situación tan disparada en todo sentido, se puede recuperar, volver a un eje de calma? Yo soy de la idea que siempre puedes volver a un eje. Yo soy de la idea que siempre, mientras que no te estalle la crisis, hasta el segundo anterior, siempre puedes volver al eje. El tema es tomar la decisión de hacerlo. O sea, a ver, ¿y qué caminito tendría que recorrer el gobierno para eso? O sea, si el programa se rompió y el programa necesita modificaciones, las tenés que aplicar ya. No tenés que esperar a las elecciones. Entonces, si el programa indica, mira, yo voy a tener que bajar las tasas porque estas tasas no las puedo sostener, eso me da un precio del dólar más alto, voy a tener presión cambiaria, entonces, y tengo que modificar, y bueno, tenés que hacerlo ahora, tenés que actuar con una mirada en la economía un poco más a mediano plazo y largo plazo y no tanto en la política a corto plazo, porque podemos volver a cometer el mismo error. Volvemos a empeorar la situación a la cual tenemos hoy y al final te terminás quedando sin la mejora económica, sin el resultado electoral y con una crisis todavía mayor a partir del lunes siguiente. Ayer alguien me decía, perdón, Gonzalo, ayer alguien con el que hablaba me decía, el fondo está alineado con esta intervención y con este momento de tensión y demás. Y dice, ahora, eso cambia todos los días, ¿no? O sea, entonces el fondo te dice, gasta la plata que necesite gastar durante este momento de tensión electoral hasta que cambia el número, 1 billón, y pasa, o sea, ¿en qué billón llama el fondo y dice, hasta acá cambió esa situación? Claro. Es mejor que el gobierno tenga el control de esa situación y preanuncie o tome la decisión, no que vea que está forzado a último momento a cambiar de destino, porque ahí es donde más lo ve el mercado fuera. El mercado y la sociedad, el mercado que somos todos nosotros, ¿no? Todo el que tiene que tomar una decisión lo ve sin el control de la cosa. Te quería pedir para que también nos ayude Cristian a pensar qué significan las medidas que tomó anoche las circulares del Central. Bueno. ¿De qué modo se insertan en este contexto? Entiendo que dispuso restricciones para controles cambiarios, ¿no? Para directivos de bancos. Ayer, sí. Después vamos a hacer como un poquito de consultorio con alguna de esas medidas y demás. Pero básicamente ayer el Central, en la reunión de directorio, aprobó 2 cosas. Una, que los freelancers o aquellos que cobran servicios en el exterior puedan traer sus dólares sin ninguna restricción. Hasta acá podían traer hasta 36.000 dólares por año y si no el resto lo tenían que liquidar en pesos. Y lo otro que hizo, que fue lo que más ruido hizo en el mercado a la noche cuando apareció en redes y demás, es que le vetó la posibilidad de comprar dólares por 90 días, le puso la misma regla que le pone a las empresas, a los directivos de bancos y demás. ¿Cómo lo ves eso? A ver, entendamos lo siguiente, el cepo es como una mamusca de regulaciones, ¿no? Una arriba de la otra. Tal cual. Bueno, ayer se puso una mamusca más. Claro. ¿Sí? O sea, habían empezado, muchas ya se desarmaron. Ayer no nos afecta a ninguno de nosotros, porque ninguno es director de banco, ni dueño de un banco, pero no deja de ser una restricción más para el acceso. Entonces, ayer vos tuviste, por un lado, la medida para los freelancers, buena medida. Sí. Que lo que busca el gobierno es que entre más dólares. Claro. O sea, es buena medida, pero... Las dos van en el mismo sentido. Exactamente. Porque el gobierno ayer lo contaba como, no, pero si estamos liberando más cepo, no estamos poniendo más cepo, estamos liberando más cepo con esta medida. No. O sea, estás poniendo una para que te ingresen más dólares, una para que te ingresen más dólares y otra para que no puedan hacerte un rulo, para que no se te vayan tantos dólares. Entonces, pero ayer lo que se hizo con esa medida fue, digamos, poner una mamusca más dentro, un poquito más. Una restricción más es incrementar el cepo. Claro. Pero tanto impacto No. El impacto va a ser cero. O sea, pero marginal, va a ser marginal. Como que no entiendo nada, pero siento como que si tiene impacto en números, cero,
¿Para qué la ponés? Porque digo, impacto en lo simbólico. Cero no debe ser. No, cero no. Pero ¿qué vale más? Lo que yo puedo dejar de perder por esa canilla que lo que podría generar de incertidumbre en un contexto que ya está... Probablemente está viendo que de acá a las elecciones... digamos, es una canilla que puede perder es más. una canilla que se puede ir agrandando. Y que puedes tener ahí una cuestión especulativa fuerte de gente muy calificada con una billetera que no es ni la tuya ni la mía. Exactamente. Habla por la tuya, porque la mía viene... Para mí, queda envidia. para mí, en términos simbólicos, significa algo más, que es el Claro, por eso comienzo digo. de una revisión, de un camino es una marcha atrás, o sea, es un paso atrás. A mí no me extrañaría que venga otra y que venga otra. Pero esto Es una que lectura hago probablemente yo, veamos un mix de todas las cosas. No, Claro. ahí... No sé, A ver, hasta las Para elecciones. que no creo que no coincide. A ver, no creo que se vuelva por el camino de instaurar más cepo. Una restricción No, para... no, no. Eso no lo veo. La verdad que me no alivia, veo. me tranquiliza. No veo que, o sea, como digo una cosa, marco la otra. No creo que el gobierno vaya por ese camino a volver a tener que... O sea, creo que sería mucho... Dentro de las elecciones de las peores medidas, sería mucho mejor liberar el tipo de cambio, subir la banda cambiaria, que volver a instalar un cepo, porque eso es un paso que el gobierno intentó dar asegurándose de no tener que volver hacia atrás. Perfecto. Una más y No, cerramos. porque Dale, pensaba en eso, vos conoces a buena parte, bueno, conoces a Javier Milei también y demás. En el discurso, ayer lo veíamos a un Caputo dogmático o hasta un poco como con un poco de tosudez, digamos, en su idea, digamos. Pero al menos no canchero como canchereó. Es importante rescatar, ¿eh? La cara de Caputo más o no es... menos. No. La frase es de canchero, Estaba confrontativo, Gonza. pero la cara frase es de de canchero. Caputo no es la misma cara de bueno, hace... bueno. Están golpeados. Están llenando la cara de dedo todos los días. Están llenando la cara de Dedo todos los días, se nota. No, Desde el famoso comprar campeón Que hasta ayer, acá- valió 20% Por el eso, dólar. o sea, O sea, El de Igual veías- flota en ese mismo lugar, ¿no? Igual veías la presentación del stream de las 3 anclas ayer y era gracioso, ¿no? Como Sí. no registraste, amigo, porque era mandriles, no sé qué, viste, como toda la... Lo que pasa es que ustedes empezaron a verlo hace poco. Nosotros que Claro. lo vemos siempre, sabemos que es la presentación de toda la vida. ¿eh? Por eso, pero ayer era como, te hacía un ¿Cómo poquito de cambió? ruido la presentación de todos los días, porque Obvio. los mandriles como que le habrían subido las acciones. Ajá. No, pensaba si son más, si en lo discursivo los vemos dogmáticos, en la práctica, pero probablemente es lo que tienen que decir, son ¿les ves pragmatismo para tomar las decisiones que tienen que tomar? Yo creo que se llegó a un punto que es difícil hoy modificar todo lo que viniste diciendo durante tanto tiempo, ¿no? Porque te pega fuerte en la credibilidad. Entonces, yo creo que va a ser muy difícil si tenés que hacer un cambio, digamos, fuerte al esquema económico actual, al esquema cambiario actual, que ese cambio pueda llegar a ser liderado o seguido o adelante por el mismo equipo económico. Creo que no es fácil, o sea, creo que han dañado su credibilidad y no sé hasta qué punto la pueden volver a recuperar. Pará, ¿vos decís que se va Caputo? Yo digo que si tienen que cambiar el esquema Sí. actual, económico actual, es difícil que lo siga liderando el mismo Claro. equipo. Es difícil que lo siga liderando el mismo equipo, porque, Claro. vuelvo a lo mismo, porque es lo que ella dijo en un momento. Cuando vos haces el cambio, te tienen que creer. Y si vos terminás teniendo que hacer cambio porque ya no te creen, o sea, el mercado ya... Sí, lo que pasa es que, perdón, el cambio de un ministro de Economía puede ser, ahora te creo, o puede ser, listo, esto se fue el demonio. No, está bien, pero digamos, si vos tenés que generar un nuevo programa económico, si vos tenés que cambiar de base el programa económico que vos tenés, o por lo menos un fuerte cambio a lo que vos venías haciendo, Sí. esa persona que tiene que llevar adelante ese cambio tiene que tener credibilidad, que es lo que te marcaba Sí, Cecilia. sí, O sea, sí. yo puedo decir un montón de cosas, pero tengo que lograr que el mercado me crea. Hoy el mercado, digamos, ya da por descontado que la banda cambiaria se saca, que el techo de la banda se modifica. Sí, No hace sabe si rato. se va a elevar, si la van a borrar, pero hoy lo que el mercado se pregunta es, ¿la van a hacer antes o después de las elecciones? Pero medio como que ya está Ya está, instalado ya está. que este esquema no se va a poder sostener. Y vuelvo a lo mismo, gran parte de esto se llegó Sí. por todas las medidas que el gobierno ha venido tomando en los últimos meses. O sea, yo creo que tomó una dinámica, ¿no? en los últimos meses que nadie vio la velocidad
con la cual se desarrollaron los hechos. Fue realmente una caída muy fuerte, ¿no? Sí, o sea, no solo de la economía, sino de las medidas que se fueron tomando. Todos esos cambios, 3 subas de encajes en una semana, obligar a los bancos a intervenir. O sea, ha sido realmente, se rompió algo de forma muy rápida que no se preveía 3 meses antes. Sí, muy complicado. Cristian, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Ahí está un panorama bastante concreto de lo que está pasando y de lo difícil que se ve el horizonte inmediato aquí en la Argentina. Mientras tanto, la política, la mesa política del gobierno, el gobierno redefine, rediscute el quién es quién